Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Bueno, vamos a abrir la Biblia entonces en Hebreos capítulo 10. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Vamos a leer despacio, entendiendo cada palabra que está ahí escrita, entendiendo también que esa palabra está escrita para que nosotros tengamos la vida. De esto depende la vida de nuestro espíritu. Entonces es muy importante, ¿no? A veces usted se va a tomar una medicina y le dice al médico, mire, si no se le toma la medida exacta, se muere. Entonces usted lee ahí, ¿cuántas gotas? ¿Sí? Bueno, si toma tanto cuidado para saber cuántas gotas, pues tiene que saber lo importante que es cuánto necesita usted la sangre de Jesús, la medicina eterna. Entonces leamos por favor unánime juntos Hebreos capítulo 10 versículo 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. ¿Qué es pedir que obre con su palabra sobre nuestro espíritu? Que nosotros entendamos, que nosotros podamos ver desde la voluntad de Dios, que toda religiosidad, todo velo, todo preconcepto nuestro, todo argumento que se había levantado en contra del conocimiento de Cristo sea quitado. Necesitamos ver para tener la vida. Necesitamos conocer para experimentar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces clamemos por nuestro espíritu. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Jesús, estamos reunidos en tu nombre, Señor. ¿Y a quién iremos nosotros si solamente tú tienes palabras de vida que darnos? Abre los ojos, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Derrama de tu gracia con potencia en este momento santo, Señor, en el que nosotros nos apartamos, Señor, para escuchar tu palabra, para saber qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor, para conocer cómo se establece la relación contigo. Padre Celestial, unge mis labios, dame la sabiduría, el conocimiento, el poder de la palabra, Señor. Si no fuera por tu Espíritu Santo, nosotros no podríamos, Señor, acceder al conocimiento tuyo. Entonces, Señor, obra con poder. Que no sean las palabras del hombre, que no sea el conocimiento del hombre, que no sea el preconcepto del hombre, sino que sea tu palabra preciosa, Señor, iluminando nuestros corazones. Derrama de tu gracia en esta hora, Señor, y glorifícate, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, Dios los bendiga. Bueno, estamos estudiando nosotros un aspecto fundamental de la fe. Ustedes saben, el primer domingo del mes para nosotros, cada día del Señor, cada domingo es precioso. Pero el primer domingo del mes hemos apartado ese domingo como primer domingo del mes para celebrar la Santa Cena. Entonces nosotros tenemos la reunión gozosa porque recordamos la obra de Cristo Jesús. Pero además estudiamos durante el sermón un aspecto fundamental de la fe, una piedra, algo que tiene que ser, cuando le dice que la casa está edificada sobre la roca, está hablando de eso, que nosotros estamos parados sobre la verdad, y esa verdad es inamovible. Entonces nosotros tenemos que levantar nuestra vida de fe sobre esa roca. Si nosotros levantamos otro fundamento, pues la casa caerá con el primer problema, con el primer viento, con la primera tempestad, con la primera lluvia, los cimientos, la base de esa casa se va a caer. Pero si la casa está firme, si la casa está parada sobre la palabra de Dios, podrán venir vientos, podrán venir tempestades, podrán venir ríos, y esa casa no caerá. Si esta iglesia está levantada sobre la palabra de Dios, puede venir lo que sea y va a permanecer para siempre. Es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos que tener tanto respeto por la palabra, tenemos que tener tanto cuidado, porque de eso depende la vida nuestra. A veces uno lee un versículo y con ese versículo desarrolla toda una doctrina o levanta todo un ministerio, ¿no?
Por ejemplo, si yo estuve en la cárcel por cualquier vicisitud de la vida, por cualquier circunstancia dura, y entonces yo leo este versículo que dice, porque de los presos también los compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste. Entonces digo, mire, Dios quiere que nosotros levantemos un ministerio carcelario. Vamos a levantar la iglesia del ministerio carcelario. Pues muy bien que usted se acuerde de la gente que está presa, como se acuerda de los que están también en los hospitales, como se acuerda también de los que están en las zonas de tolerancia, como se acuerda también de los que están en las calles de indigencia, como se acuerda también de los que están en las oficinas de los negocios, como se acuerda también de los profesores, como se acuerda también de los niños, como se acuerda también de los viejos, como se acuerda también de los lisiados, como se acuerda también de los sanos, como se acuerda también ¿de quién? Porque Dios no hace acepción de personas. Porque todos nosotros necesitamos de la sangre de Cristo Jesús. Uno comete el error que piensa, ay, este familiar mío sí que necesita de este sermón. Pero su merced, usted es el primero que necesita de la palabra del Señor. Que la palabra le atraviese y que no le atraviese bajo su preconcepto. Si usted está pensando, mi familiar sí que necesita esta palabra, usted está pensando igual que los fariseos. Él necesita, pero yo no necesito. Pero al final, lo que está pensando en el fondo es, yo sí soy agradable a Dios y él no es agradable a Dios. Lo que está pensando al final es, yo puedo presentarme con mi propia justicia delante de Dios, mientras que mi familiar sí necesita la sangre del pacto. Y aunque su familiar sea un miserable, malvado, si él se acerca con la sangre de Jesús, pero usted es una persona correcta e intachable y usted se acerca con su propia justicia, su familiar será aceptado y usted será rechazado. ¿Entiende lo peligroso que es esto de no entender la palabra de Dios? Por un versículo uno se puede desviar fácilmente. Por eso uno no puede coger un versículo. Hay gente que coge un versículo, lo estudia y de eso predica. Y el resto del tiempo se la pasa viendo videos en YouTube sobre los judíos y sobre los gnósticos y sobre los masones. Viejo, no pierda el tiempo, lea más bien la palabra. Deje de perder el tiempo en tonterías, porque si conociera la palabra no se va a desviar. Por ejemplo, ahí en el libro de Hebreos, si nosotros leyéramos, por ejemplo, el versículo 26 y 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces inmediatamente nosotros pensamos en el pecado que nos enseñó la religión. Le pregunto, esta semana que pasó, ¿usted pecó voluntariamente? Le pregunto otra vez, esta semana que pasó, ¿usted pecó voluntariamente? Entonces dice la Escritura que ya no hay lugar para usted y que está condenado al fuego del infierno. Y entonces, ¿sabe qué? Vamos a predicar aquí, prepárese para el infierno. Compre una crema de Bengay para quemaduras, cómprese un traje de esos de bombero para el fuego y bastante agua lleve. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo la Escritura, porque no estamos leyendo completo, porque estamos cogiendo un pedacito y fuera de eso estamos colocando el concepto de la religión. Me dan ganas de pegarle con un palo a usted que levantó la mano, porque hace tanto tiempo es cristiano y no ha entendido todavía. Tenía que tener vergüenza de levantar la mano y de no entender todavía. Porque si usted levantó la mano, si usted pensó, sí, yo he pecado voluntariamente, entonces usted está tomando por inmunda la sangre del pacto. No ha entendido el Evangelio y no ha leído, ni siquiera se ha tomado el trabajo de leer el libro de los Hebreos, sabiendo que de esto depende la vida. Que si usted realmente ha entendido el Evangelio, usted se sentaría aquí con la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Y su culto, su amor, su entrega saldría desde lo profundo de su corazón. Usted está de pronto como Simón. ¿Se acuerda de Simón, el fariseo? Que él invitó a Jesús a su casa a comer. No, pues qué favor que le hizo Simón a Jesús. Y Jesús, con toda su misericordia que él tiene, entró en la casa de ese fariseo. Y cuando él entró en la casa del fariseo, viene una mujer prostituta y se va a los pies de Jesús, quiebra su frasco de alabastro, derrama el perfume sobre los pies de Jesús, le besa los pies con su cabello, seca sus pies. Y Simón piensa, ay, me equivoqué. Este Jesús, ¿cómo es posible que se deja tocar de esa mujer pecadora? ¿Usted entiende que Simón recibió a Jesús en su casa? ¿Usted entiende que Jesús está aceptando a Jesús de alguna manera? ¿Usted entiende que Simón está buscando de Jesús, pero de una manera incorrecta, porque no ha entendido la verdad? Y por no haber entendido la verdad, cuando esa mujer entró a la casa de Jesús, de casa de Simón, y lo tocó, entonces Simón inmediatamente, ¿qué hizo? No solamente juzgó a la mujer, peor aún, juzgó a Jesús, porque no entendió. Si Simón hubiera entendido el evangelio, ¿qué hubiera hecho Jesús con la mujer que se hubiera postrado a los pies de él? ¿Qué hubiera hecho? ¿La saca a patadas de su casa? Le dice, miserable pecadora, usted no tiene derecho de entrar aquí. ¿Por qué se le ocurre tocar a Jesús, que Él es santo? Y también, ¿por qué entra en mi casa santa? ¿Qué hubiera hecho Simón si hubiera entendido realmente el evangelio? ¿Qué hubiera hecho? Hubiera servido un lugar en la mesa para esa mujer. Y le hubiera dicho a la mujer, ¿sabes qué? Tú tienes que enseñarme a mí, porque tú has aprendido más el evangelio que yo. Tú tienes una mejor fe, tú eres más grande en el reino de los cielos que yo, porque entendiste el precio de la sangre de Jesús, entendiste el mensaje del evangelio. Si usted ha pensado hoy, cuando le hice la pregunta, que usted pecó esta semana voluntariamente, usted todavía no ha entendido el evangelio. Y yo aspiro que hoy lo entienda. Por eso hemos leído todo el capítulo 10 de Hebreos. No leímos un pedacito, sino que leímos Hebreos. Mire, cuando uno lee todo el libro de Hebreos, se da cuenta de qué está hablando el libro de los Hebreos. ¿Para quién fue escrito el libro de los Hebreos? Específicamente, en su momento. ¿Para quién fue escrito? ¿Para los romanos? No, para los romanos está el libro de los romanos. ¿Para los gálatas insensatos? No, para ellos está escrito el libro de los gálatas. Está escrito para los hebreos, o sea, para los judíos. ¿Pero para qué judíos? No para todos los judíos. Para un grupo de judíos que, aunque creían en Jesús, ellos siguieron pensando que por medio de la ley ellos eran mejor que el resto de los cristianos. ¿No ha leído Hebreos? Entonces el escritor de Hebreos comienza a desarrollar, mire, es una de las cartas más hermosas. Nosotros casi siempre que enseñamos en el seminario tocamos Hebreos, porque es una carta donde está hablando que Jesús es mejor que todo. Nosotros resumimos en la clase pasada el libro de los Hebreos. La palabra que resume el libro de los Hebreos es un mejor, porque Jesús es mejor que los ángeles. Y la palabra de Jesús es mejor que la palabra dada en el Antiguo Testamento. Y por Jesús el hombre es mejor que toda la creación de Dios. Y el hombre tiene una mejor herencia. Por Jesús el hombre tiene un mejor sacerdocio que el sacerdote de los levitas. El hombre ahora viene bajo el sacerdocio de Melquisedec. Por Jesús el hombre tiene ahora un mejor pacto en la sangre de Jesús, hecho con mejores promesas. Lo que la ley, las promesas que la ley no puede dar, no las da Jesús. Y es hecho un mejor sacrificio, porque el sacrificio de los animales no puede perfeccionar a los inmundos que somos todos nosotros,
Yo le dije el mes pasado, voy a hablarle de los inmundos la próxima semana. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y está diciendo que nosotros tenemos un mejor tabernáculo, porque es el cielo nuestra morada eterna. Y habla que nosotros tenemos una mejor congregación, porque ahora es la congregación de los santos. Que ahora Dios ha escrito en nuestros corazones una mejor ley. Todo es mejor. ¿En quién? En Jesús. Un mejor sacrificio, un mejor pacto, unas mejores promesas, una mejor herencia, un mejor sacerdote, una mejor palabra, una mejor ley, la ley del Espíritu. Entonces, entendiendo eso, entendiendo que este libro está escrito para los que querían todavía continuar guardando la ley, mire, el libro de los Hebreos claramente es escrito antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué con tanta seguridad podemos decir, mire, ese libro es uno de los libros, dicen los teólogos, ay, perdón que yo moleste tanto a los teólogos, pero de algo tuvo que servir esos años ahí metido. Los teólogos dicen que el libro de los Hebreos es tan elevado espiritualmente que tuvo que haber sido escrito mucho después. Pero se olvidan que es que hay una fecha que marca toda la cronología de los libros del Nuevo Testamento, y es la destrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito, el hijo de Vespasiano. Y ese sitio de la ciudad de Jerusalén duró 5 años. Lo comenzó Vespasiano se va a Roma a hacerse César, y el hijo queda, y el hijo conquista la ciudad y no deja piedra sobre piedra. Pero ¿por qué este evento es tan importante? No solamente porque el Señor Jesús lo había profetizado, sino porque ese evento les marca definitivamente a los judíos que esa religión, que esos sacrificios y que ese pacto desapareció. Pero, ¿cómo sabemos que Hebreos fue escrito antes de eso? Porque si hubiera sido escrito después, el autor de los Hebreos claramente había dicho, mire, por eso se les destruyó el templo, por eso ya no pueden ofrecer sacrificios, por eso ya no pueden tener sacerdocio. Pero como todavía está en pie, él nombra todavía el templo, todavía nombra los sacrificios y todavía nombra el sacerdocio. Pero el autor de Hebreos dice, eso está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque él está acordándose de la profecía que dijo el Señor Jesús. Entendiendo ese contexto, que el autor de Hebreos tiene la intención de mostrar que hay una mejor forma de acercarse a Dios por medio de Jesucristo, en el capítulo 9 comienza a hablar de la sangre de Cristo Jesús. Mire conmigo Hebreos capítulo 9. Acuérdese, ¿no? La palabra que estamos hoy pendientes es la palabra ¿qué? No, en eso se resume Hebreos. Pero yo les prometí hace un mes que iba a predicar. Los inmundos. La palabra inmundo es contraria ¿a qué palabra? ¿Cuál es el antónimo de inmundo? Santo. Hoy lo cantábamos, ¿no? Santo, santo, santo. Dios todopoderoso. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Quién vendrá? Santo. ¿Sí? Santo. Santo significa apartado. Sí. Si yo no conozco la Biblia, sino que yo vivo por la religión, yo me imagino que santo es una figura de un hombre bueno que está en un nicho. Bueno, yo no tengo cara de santo, qué pena, pero a ver, trato de hacer mi mejor cara. Entonces nosotros pensamos, bueno, hay que respetar a los santos. Inmediatamente pensamos, ¿en qué? En la figura. Y cuando pensamos que Dios es santo, nos imaginamos un lugar en el que toca entrar despacito y que huele como a incienso y que tiene una bruma, como un nivel de luz adecuado para que el lugar sea santo. Porque estamos en la religión. Y entonces cuando pasamos a otra religión, empezamos a pensar que santo es el que se viste con la falda larga o solamente de un solo tono y siempre con, no sé si algún día dejaré de predicar con corbata, porque la gente no entiende.
La única razón de colocarnos corbata en este día es porque queremos decirle: Jesús, nosotros, te amamos, te respetamos tanto, te queremos honrar, por eso procuramos que todas las cosas estén bien para Él. Por eso nos gustaría siempre que las flores fueran lindas y las sillas estuvieran limpias y todo estuviera ordenado, no por religiosidad, entiéndalo, sino por el deseo de decirle: mira, queremos preparar todo lo mejor para ti, porque tú para nosotros eres ¿qué? Santo, eres especial, eres apartado, eres lo mejor. Entonces, cuando nosotros nos cambiamos de religión, estamos pensando que santo es los niños que se peinan con gomina así de lado, con gafitas. Y no hacen ¿qué? Nada. Por eso cuando ven a un niño que está sentado ahí en una asientica, ay, ese niño es ¿qué? Ese niño es un santo. Porque no ve que la religión nos deformó la idea. Pero la Biblia dice, cuando habla de santo, es lo que es apartado para servirle a Dios. Y por eso es santo. No porque no haga nada, no porque esté en una vitrina ahí quietico, sino porque al contrario se desgasta todo su ser, su cuerpo, sus recursos, su mente, su vida, su familia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para servirle a Dios, para cumplir lo que estábamos leyendo en Hebreos, y espero que hoy entendamos, con su voluntad. Entonces puede ser que usted esté tranquilo en su casa, vestido ¿no ve que en el siglo XV, cuando comienza todo el Renacimiento, pues la gente se vestía con muchas florituras, ¿no? Usted ha visto las películas. Entonces las mujeres con esos corsés y con esos vestidos, y los hombres también con medias veladas y con un poco de cosas, ¿no? De los franceses. Entonces los hombres que querían ser santos, para diferenciarse, ¿cómo se vistieron? Diferente. Entonces ellos se vistieron con ropas largas, oscuras, y entonces no vamos a hablar con nadie y vamos a dedicarnos a la contemplación. Somos santos, y las mujeres lo mismo. Estamos apartadas en un lugar y no hablamos con nadie, no miramos a nadie, no estamos con la gente. Somos santos. Pero ¿por qué ellos no miraron a Jesús? Y se hubieran dado cuenta que este problema ya había sido resuelto hace tiempo, porque los fariseos querían tener ese tipo de santidad. Pero Jesús va a la casa del publicano, va a la casa de los pecadores, se sienta y come y está con ellos. Y Jesús es santo. Y fuera de eso, los que le reciben en su casa son ¿qué? Santos. Un asunto que estaba resuelto hacía 1500 años. Vuelve y se toma la religiosidad, y entonces ahora vamos a ser santos. Y todavía hay iglesias en que para ser santos toca vestirse de una manera, toca hablar de una manera, toca caminar de una manera. Y es muy chistoso, porque el día que van a la iglesia se visten así, pero apenas salen en la cartera tienen otra pinta y van y se ponen los blue jeans y ahí bien. Y uno dice: oiga, pero usted no era la que estaba con la falda larga. Sí, es que el día del Señor toca. Ay, viejo, eso es una doble moral más bien. Sí, claro, nosotros nos vestimos decorosamente y bueno, eso es otra cosa. Pero entendemos, estamos buscando, ¿qué es santo? ¿Qué significa que Dios es santo? Mire conmigo, por favor, Levítico, ya vamos a ver, Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Lo que estamos aprendiendo hoy acerca de Dios es que Dios es, para contrastar con que el hombre es ¿qué? Inmundo. Inmundo. Porque venimos estudiando la antropología. ¿Quién es el hombre? Si yo no entiendo quién es el hombre, no voy a entender a Dios y no voy a amarlo. Si yo me creo santo,
¿Por mi propia justicia? No. Tengo que entender, Dios es santo. Dice Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Santificaos pues y sed santos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová, que os ¿qué? Os santifico. El Señor es el que santifica. Entonces, claro, los fariseos pensaron, bueno, si nosotros guardamos todos los estatutos y toda la ley, seremos ¿qué? Santos. Pero ¿qué dice la Biblia? Hechos capítulo 10. Ya vamos a ver Hebreos 9. Hechos capítulo 10, versículo 15. Usted sabe, ¿no? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, decía: no coma animales que tengan pezuña hendida, porque son animales ¿qué? Inmundos. Entonces, por eso, hasta hoy en día, los judíos piadosos no comen cerdo, porque el cerdo tiene la pezuña hendida. Y todo animal que tenga pezuña hendida, no lo come. Entonces, ahí en Hechos capítulo 10, Pedro está en la terraza de Jope y él tiene una visión. Es una visión, ojo. Él ve que una sábana baja del cielo y está llena de animales ¿qué? Inmundos. Y escucha una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Versículo 14, desde el 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Usted entiende que aunque Pedro tuvo la visión, él no está entendiendo la visión. ¿Qué será esto? Pues es que es muy raro. ¿Qué significa? Come estos animales impuros. Cuando usted me pregunta a mí todavía: pastor, ¿y por qué los animales impuros? Yo digo: ay, pero usted todavía no ha leído Hechos 15, ¿no ha entendido? Imagínense: no, es que el cerdo es malo. Es que el cerdo no, ¿sí? Mire, pobrecita Peppa Pig, cómo la matan. Entonces, no. Dice, versículo 28. Y les dijo. Entonces Pedro va a la casa de Cornelio y él entiende, cuando Dios estaba llamando que no llame inmundo a lo que él santificó, está diciendo que yo no puedo despreciar a la gente que Jesús llamó. Como el fariseo que estaba despreciando ¿a quién? A la prostituta que estaba quebrando el frac, pero ya no le podemos decir la prostituta, ahora tenemos que decirle ¿qué? La santa. La santa. Ya no le podemos decir la prostituta. Ahora tenemos que llamarla ¿qué? La santa, la pura, la digna, la justa, la amada, la hija de Dios. Y si nos atreviéramos a llamarla prostituta, entonces estaríamos tomando ¿por qué? Por inmunda la sangre del pacto. Y si nosotros tomamos por inmunda la sangre del pacto, ya no hay perdón para nosotros. ¿Usted entiende lo grave que es eso? ¿Usted entiende lo capital, lo clave que es esta predicadora? Porque es la base del evangelio. Dice, versículo 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame ¿qué? Común. A ningún hombre.
A ningún hombre yo llame común o inmundo. Versículo 34. Resulta que entonces Pedro comienza a predicar, pero él todavía no cree. Es increíble, mire, Jesús le dijo a Pedro, vaya, predique a todas las naciones. Y después de eso le mostró la visión. Y después de eso él entiende la visión y entiende que es que no se puede llamar común e inmundo a nada. Y comienza a predicar en la casa de Cornelio. Versículo 34, cuando él está predicando, ¿qué sucede con ellos? Viene el Espíritu Santo y ellos comienzan a hablar en lenguas. ¿Viene el Espíritu qué? Santo. Si el Espíritu Santo viene, entonces ¿cómo son ellos? Santos. Entonces cuando eso ocurre y ellos comienzan a hablar en otras lenguas, entonces Pedro, versículo 34, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Duro Pedro para entender? No, más duros somos nosotros, que teniendo toda la palabra todavía usted levantó la mano. Es que quiero pegarle a la salida le pego con un palo. Porque usted todavía cree que usted está pecando voluntariamente. Porque no ha entendido la palabra. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Versículo 48. Y mandó a bautizarles, versículo 47. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Claro, Pedro entiende, ¿sabe qué? Si el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ellos, ¿quiénes somos nosotros para impedirles que se bauticen? Usted sabe, ¿no? En algunos lugares, para que usted se pueda bautizar, tiene que presentar una hoja de vida. Pregunta: ¿usted está casado? ¿Usted tiene deudas con alguien? ¿Usted da los diezmos y las ofrendas? ¿Se ha leído toda la Biblia una vez en la vida? ¿Todavía sigue usando minifalda? ¿Se pinta la boca? ¿Tiene tatuajes? Y entonces ellos se atreven a llamar inmundos a los que tienen tatuajes, a los que tienen piercing, a los que usan la falda de un tamaño, a los que no se han casado, a los que... Entonces ellos ¿qué? No han entendido el Evangelio. No han entendido el Evangelio. No han entendido que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Vengan todos los ladrones, vengan todos los fornicarios, vengan todas las prostitutas, vengan todos los asesinos. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Todo eso somos nosotros, porque todo eso nosotros lo pensamos. Ay, sí, que las prostitutas vengan, pues su merced. ¿Cuántas veces ha fornicado en su mente con su corazón? Sí, aquí también aceptamos a los adúlteros, pues su merced. ¿Cuántas veces ha adulterado en su corazón? ¿Cuántas veces ha sido homosexual en su mente? ¿Cuántas veces ha sido ladrón en su mente? ¿Cuántas veces ha sido mentiroso? ¿Cuántas veces le saco la ley? Le saco la ley para que usted por fin reconozca que es ¿qué? Inmundo. ¿No entendió el propósito de la ley? No pudo entender el propósito de la ley. ¿Sabe por qué? Porque todavía en su corazón guarda inmundicia. Es un sepulcro blanqueado por fuera, como le dijo Jesús a los fariseos. Y como es un sepulcro por fuera y hiede, quiere que los demás también hiedan como él. Pero no es el mensaje del Evangelio. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 9. Dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según, está hablando de toda la ley.
Está hablando de todas las ordenanzas. No, es solamente la ley sacrificial. Pues no está escribiendo que escribió las 10 leyes en nuestro corazón y no en tablas de piedra. Lo que escribió en las tablas de piedra son los 10 mandamientos. No trate de salirse por la oreja. Deje de mentirle a la gente. No mienta, no pervierta la palabra, porque no va a tener entonces compasión el Señor de usted. No estamos hablando de la ley sacrificial y la ley conductual y la ley y los estatutos y los mandamientos y los preceptos sí, los mandamientos no, no, su merced. En la Biblia dice en Gálatas toda la ley, toda la ley. Y cuando en Romanos capítulo 7 está hablando de la ley, dice específicamente el mandamiento, el 10º mandamiento, que es: no codiciarás, para que no se puedan bajar por la oreja. No, todos los mandamientos no, pero los 10 sí. Ay, no ha entendido la palabra. Dice ahí en Hebreos capítulo 9, ya que consiste, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. En cuanto a la conciencia, ojo con esa palabra porque la vamos a tocar 3 veces hoy. ¿Cómo dice en otra versión? ¿Hay otra versión que no diga conciencia? ¿Hay otra versión? ¿Alguien tiene otra versión en el versículo 9 que no diga conciencia? ¿Cómo dice, Ángela? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo dice Juliana? No podemos sentirnos ¿qué? Perdonados. La conciencia es que usted se sienta o no se sienta perdonado. ¿Usted sabe cómo es el peso del que no se siente perdonado? Se le nota en la mirada, se le nota en el culto, se le nota en la alabanza. Usted no puede ni levantar los brazos, porque otro malvado le puso un peso que él ni siquiera podía llevar con un dedo. Pero Jesús le dijo ¿qué? Ni yo te condeno. Vengan a mí los que estén cansados y trabajados y yo los haré. ¿Usted sabe cómo estaba la cara de Simón en ese momento? Mire, así. ¿Sabe cómo estaba la cara de esa mujer? Así. Se le nota en la mirada, se le nota en su cuerpo. ¿Sabe cómo anda una persona que está bajo la conciencia? Así. ¿Sabe por qué? Porque está tomando por inmunda la sangre del pacto y no quiere recibir ¿qué? El perdón de los pecados. Mire, estamos leyendo Hebreos 9 y leímos todo el 10. Yo sé que usted no lo leyó con conciencia, o sea, con el perdón de los pecados. No le puso cuidado, pero por eso estoy yendo desde el 9. Y dice el versículo: ya que consiste solo en comidas y bebidas, abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, un mejor sacerdote, un mejor tabernáculo, una mejor promesa, y no por sangre de machos cabríos, una mejor sangre, sino por su propia sangre, entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna ¿qué? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para él? ¿Acaso Jesús pagó por sus pecados como los sacerdotes del pacto levita? ¿Del pacto de Moisés? ¿O es por el nuevo pacto en su sangre? ¿No ha entendido ni siquiera el nuevo pacto? ¿En qué consiste? En que los pecados son ¿qué? Perdón, en Cristo Jesús. Entonces lea el libro de los Hechos
y escuche todas las predicaciones de los discípulos, ¿qué es lo que están predicando? ¿La ley? No, el evangelio, que consiste en el perdón de pecados en Cristo Jesús. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, rociadas ¿a quién? A los inmundos, santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese versículo 14 en tu versión, Juliana, por favor. ¿Alguien tiene nueva versión internacional? Bueno, ahorita leemos nueva versión internacional, Marta. Entonces, ¿qué dice? Oh, un momento, Marta. Primero, Juliana. ¿Entiende que la conciencia es que usted, el problema de la conciencia es que usted no está seguro que ha sido perdonado? Ojo, porque vamos a entrar a hablar acerca de tomar por inmunda la sangre del pacto. ¿Entiende que el problema de la conciencia es no entender que sus pecados han sido perdonados? Por eso en Hebreos capítulo 6 dirá que ellos son niños que tienen necesidad otra vez de leche porque no fueron capaces de comer las viandas. Entonces tienen que volver a enseñarse acerca del sacrificio de las obras muertas para la conciencia. Pero claro, cuando nosotros leemos conciencia, vemos bajo la religión, ay bueno, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué le dice la conciencia? La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo. ¡Ay! Buen evangelio de Santa Rosa. No, la conciencia es la que le está diciendo a usted que usted es un pecador, usted es un pecador, usted es un pecador, usted es un pecador, usted es un pecador. Por eso dice la Biblia que lo que la ley hacía, la ley le decía a los judíos que ustedes son unos pecadores, ustedes son unos pecadores, ustedes son unos pecadores, lo hace la conciencia en los que no tienen la ley, en los gentiles. Porque lo que está buscando la ley y la conciencia es que usted por fin confiese que es un pecador, que está perdido, que está destituido de la gracia de Dios, para que en esa condición entonces usted se acerque a Jesús para que Jesús le limpie sus pecados. ¿Cómo dice Nueva Versión Internacional, Marta? Bueno, está mejor la traducción que tiene Juliana, ¿no? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Hoy vamos a tomar la cena recordando ese nuevo pacto. El pacto en su sangre. ¿Cuál es el pacto en su sangre? ¿Qué es el pacto que nos hizo? Nos dijo, mire, aunque ustedes eran pecadores, yo pagué por sus pecados. Y si yo pagué por sus pecados, ustedes están ¿qué? Limpios. Y yo ahora los llamo ¿qué? Hijos. Un momento, vamos a Hebreos, en la casa lea Hebreos, pero léalo, no con la religiosidad. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 11, estamos viendo que Dios es ¿qué? Santo, ¿no? Porque en Hebreos 2:11, voy a esperar que todos se encuentren. Sí, yo sé que usted se conoce un versículo, pero no basta un versículo. Tiene que conocer la palabra de Dios. Y no tiene que conocer toda la palabra, Tiene que conocer, con que aprenda Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Con eso está entendiendo el evangelio. Dice, Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica
Y los que son, ¿qué? Santificados, de uno son todos, por lo cual no sé qué, no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Pero usted sí se avergüenza de usted, porque usted no cree que la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado. Y por eso cuando viene a la iglesia se va a presentar delante de Él. ¿Cómo se presenta? Y va a cantar las alabanzas y se le nota en la mirada su esclavitud. Y ni siquiera pudo hacer bien la oración de arrepentimiento. Entonces, ¿para qué hizo la oración de arrepentimiento? Entiende que la oración de arrepentimiento es decir, Señor Jesús, si fuera por mi propia justicia, ¿qué? Yo no podría presentarme delante. No es que no entiende ni siquiera el arrepentimiento. Ciego guía de ciegos. Señor Jesús, si fuera por mis propias obras de justicia, yo no podría presentarme delante de ti. Pero Señor, gracias, porque la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo me ha limpiado y me ha lavado y me ha hecho un nuevo hijo tuyo, y yo estoy bajo ese nuevo pacto. Entonces yo me acerco confiadamente al trono de la gracia. Estoy tratando de resumirle Hebreos capítulo 1 al 13. Tiene que leerlo en la casa. O lea Gálatas, o lea Romanos. Pero como se la pasa viendo videos de YouTube. Si uno le pregunta que cómo se llama el fundador del sionismo, eso se lo sabe de memoria. Que quién fue el que creó a los masones, eso sí lo conozco. Que cuántos son los grados, sí, no, el grado 33 del rito de York. Y eso se lo sabe con una facilidad, pero la palabra no la conoce. Ciego guía de ciegos. Dice ahí, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré en mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones de los que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué? La promesa de la herencia eterna. Ahora sí el versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer ¿qué? O santos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más que. Ahora sí le damos en Nueva Versión Internacional ahí. No tendría ya más conciencia del pecado, como dice el versículo 2, Juliana también versículo 2. Marta, ¿qué dice? Del 10:2. Juliana. ¿Sabe qué? Usted vino sintiéndose culpable. Porque usted piensa que ese es el pecado voluntario. Pero el que peca voluntariamente es el que no quiere recibir el perdón de pecados en Cristo Jesús. Y como usted no es libre, por eso vuelve otra vez al pecado. Y otra vez el pecado se enseñorea en usted. Yo le aseguro que esa mujer que quebró el frasco de alabastro a los pies de Jesús, su vida completa fue transformada. Pero la de Simón no. Aunque Simón se creía mejor que ella. Entienda el Evangelio. Entienda cómo fue usted transformado, cambiado. O es que usted solamente ha tenido una religión toda la vida. O es que usted está con la religión de sus padres, pero usted no recibió el perdón de los pecados en Cristo Jesús. No recibió la libertad. ¿No ve que
Una persona, aunque puede ser el narcotraficante, el asesino, el pervertido más grande, apenas conoce de Jesús, llega ahí. Y no ve que después se para frente a todo el mundo y dice, yo era sin ninguna pena. Porque esa persona es ¿qué? Libre. Ha muerto al pecado. Cuando alguien le dice, pero usted fue, digo, sí, mire, en el bautismo allá quedó. El Señor me libró. No le da pena, ni siquiera le da pena. Antes al pastor le da pena, ay no cuente eso, qué pena, qué mal testimonio. No viejo, no ha leído la Biblia. ¿No ve que ese es el testimonio? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos salvó por gracia. Y por esa gracia nosotros ahora vivimos una vida nueva, ahora queremos vivir para Él. ¿Sabe por qué no puede vivir para Él? Por eso. Porque no tiene la libertad, está otra vez bajo el yugo de esclavitud. Es que solamente el libre puede vivir para Dios. No sé si alcancemos a leerlo en Hebreos 10. ¿Qué cosa? Dice, ¿cómo dice en Nueva Versión Internacional, versículo 2? De otra manera, no habrán dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Por eso es que tienen que ofrecer sacrificio, ¿qué? Continuamente. Todas las veces tienen que decir, no, yo todavía no alcanzo, no, yo todavía soy un malvado, no, yo todavía soy pecador, porque no ha recibido la sangre de Jesús. Ojo, si usted está pensando en su mente, ay, eso quiere decir que yo puedo pecar todo lo que quiera, pues usted no ha entendido ni la sopa. Usted ni siquiera ha entendido que es un inmundo pecador. Es que si una persona se acerca a Cristo es porque ¿qué? Porque quiere cambiar su vida, si no, ¿para qué se acerca? Está feliz pecando. Está feliz con los cerdos revolcándose y comiendo las algas. Hasta que el otro no pensó, oiga, no, un momento, ¿qué hice? He de devolverme a mi padre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si uno lava a una puerca? Pues vuelve a revolcarse en el vómito, vuelve. No ha entendido. Si está pensando, ay, oiga, qué buena prédica, ahora yo puedo pecar como me dé la gana. Tengo que predicarle otra vez su condición, que es malo, que es terrible, que es perverso, que eso lo tiene sumido en esa desazón, en ese dolor, en ese hastío, en esa vida que quiere cambiar. Si no quiere cambiar, no hay nada que hacer. Ay, no, obligué a mi hijo a la iglesia para que escuche el evangelio. Ay, no, está usted cometiendo un grave error. Bueno, con los chiquitos sí hay que obligarlos. Pero ya cuando son grandes, prediquen el evangelio, háganle entender el pecado. Dice, pero estos sacrificios cada año hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar. Acuérdese que terminará este versículo hablando de que no tome por inmunda la sangre del pacto. Entonces está diciendo que ellos sabían que esa sangre de los animales no podía, que por la ley no se podía. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer ¿qué? Tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, ¿cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesús. O sea, que Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe. ¿Se acuerdan lo de la conciencia? Es que no tienen ¿qué? Fe. Y lo que no es de fe, dicen Romanos, es que pecado. Usted está pecando todavía si no cree que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿No cree todavía?
no recibe el sacrificio de Jesús. Ojo, ojo, ojo. No le estoy diciendo que vaya y peque porque no importa. Jamás he dicho eso. No sea malvado. No ponga palabras en mi boca que jamás he pronunciado. Si usted dice, pastor, entonces yo puedo robar. Y le digo, no, no robe. Pastor, entonces puedo matar. No, no mate. Pastor, yo puedo adulterar. No, no adultere. Pastor, si yo hago eso, soy un maldito destituido de la gracia de Dios. No, porque la sangre de Jesús lo limpia de todo pecado. Aunque usted no hiciera eso, si usted no se acerca a Jesús, usted es un maldito destituido de la gracia de Dios. Porque lo único que nos quita la maldición es que la sangre de Jesús. ¿Si es entendible o no es entendible? Dice ahí, en esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por la ley y el evangelio. No puede mezclar dos semillas, hermano. No puede mezclar dos semillas. Pero usted sabe quién fundó el sionismo, ¿cierto? No puede mezclar dos semillas. Porque entonces es que maldito. Así dice Gálatas. Y está metiendo a toda la gente bajo ¿qué? Bajo maldición. Pero el Señor no vino a maldecir, el Señor vino a perdonar y a salvar lo que se había perdido. Y ese evangelio es lo que transforma nuestro ser interior y nos hace vivir para Él. ¿No ve que esa mujer fue capaz de quebrar el frasco de alabastro? Sí, usted lo invita a comer, pero esta mujer entregó. ¿Sabe por qué una persona no puede entregar toda su vida a Jesús? Porque no ha entendido esto y por eso no puede entregar. Por eso todavía le duele cuando va a dar una ofrenda, eso le duele. Para comprarse un iPad, no, eso no le duele, no, me voy a dar mi gusto. Pero para hacer algo para el Señor, se puede quedar todo el día maqueteando viendo televisión, pero madrugar al culto le duele. Uy, qué sacrificio, porque no ha entendido, viejo. Porque no tiene el corazón agradecido del que ha sido libre, del que ha entendido la obra de la limpieza de Cristo Jesús, de su sangre, me salvó. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no entregarle todo, hasta nuestro frasco de alabastro, y besarle sus pies y limpiarlo? Sí, no, yo lo invité a comer. No, pues, ay, gracias, te debo una. No, esa es la religión. Tan bueno Dios que le tocó a mí, argentino, ¿no? Perdón por los que están en Argentina. ¿Usted entiende? Que solamente quien ama, porque entiende el perdón de los pecados, podrá derramar su vida en sacrificio vivo delante de Él. De resto es imposible. Por la ley jamás podrá entregar su vida. Solo va a producir un sepulcro blanqueado por fuera, pero ¿sabe qué? Hiede. No va a ser libre, no va a ser santo, no va a ser hijo. Y está tomando por inmunda la sangre del pacto y está cometiendo el único pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? No recibir la sangre de Jesús, tomar por inmunda la sangre del pacto. Eso es lo que está hablando Hebreos 10, lea Hebreos 10. Dice ahí, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Usted no puede llamar inmundo a lo que el Señor llamó santo. Para siempre a los santificados, para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade,
y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿se da cuenta por qué usted no puede alabar con toda libertad? Porque no ha recibido la sangre de Jesús. Pero si Él nos lavó, usted está en las bodas, está sentado en las bodas, pero está vestido con un vestido diferente. Está vestido con un vestido que no está lavado con la sangre de Jesús. Y entonces, ¿qué dice cuando encontró a uno vestido con un vestido no adecuado? Digo, ¿saben qué? Sáquenlo fuera. Porque Él mismo nos vistió, ¿con qué? Con su sangre. Con su sangre nos vistió. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? De fe. Es que si usted no tiene la fe, ¿cómo se va a acercar seguro? ¿No ve que usted está pensando, ay, yo pequé voluntariamente esta semana, pensando que ese es el pecado voluntario? ¿Cómo se va a acercar confiadamente al trono de la gracia? No puede, se le nota en la mirada. Se le nota. Dice, acerquémonos en plena certidumbre de fe, purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia. ¿Cómo dice tu versión, Juliana? ¿Purificados los corazones de qué? Nos limpió nuestros pecados. ¿Cómo dice una versión internacional? Sí, sí. Dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión. ¿Sabe por qué usted una vez viene y otra vez no viene? Y una vez participa del ministerio y otra vez no participa. Y una vez se sugiere, a la siguiente semana no le sugiere. Por eso con maestros de escuela dominical no podemos con cualquiera. ¿Sabe por qué es así? Porque no tiene fe. Porque no cree en la obra de Jesucristo. Porque usted está esperando en su propia conciencia. Entonces usted no puede tener libertad. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino cuando se siente limpio viene, cuando se siente cochino no viene, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿entiende qué es pecar voluntariamente? Ahora sí. Lo que no es de fe es ¿qué? Es pecado. Juan capítulo 16, versículo 8 y 9 dice, de pecado por cuanto no creen ¿qué? En mí. Y eso es injusticia. Toda injusticia es pecado. Injusticia es pensar que yo puedo presentarme con mis propias obras delante de Jesús. Ojo, le estoy leyendo todo Hebreos para que no diga que yo le manipulé la palabra. Y le estoy exigiendo, vaya a la casa y lea Hebreos otra vez. En lugar de saber cuántos grados se necesitan para ser masón. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Mire que esto es diferente a la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue ¿qué? Santificado e hiciera afrenta al Espíritu de ¿qué? Es que ellos dicen que no es por gracia, sino que es por obras. Y están afrentando al Espíritu de Dios. Y están tomando por inmunda la sangre del pacto. Y están haciéndose malditos. Y están haciendo malditos a todo el que escucha. Y por eso la gente no puede vivir la vida santa, o sea, dedicada a Dios, porque no tienen libertad. Pero nosotros hemos creído. Leamos el versículo 35. Me da tristeza no poder leer todo. No perdáis pues vuestra confianza. ¿En quién?
¿En usted? No, en Jesús. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿se acuerda cuál era la voluntad de Dios? Jesús, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá. Usted sabe que este versículo fue el que quebró toda la religiosidad en el siglo XV. Usted que dice que es cristiano protestante, pero ni siquiera sabe qué dice el protestantismo. Pero eso no lo dijo Lutero, lo dijo el Señor en su palabra. En Romanos está el mismo versículo, en Oseas está el mismo versículo. El justo vivirá, ¿por qué? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque ni siquiera ha leído Romanos. ¿Y entonces qué hacemos? Dice, y si retrocediere, ¿qué? No agradará a mi alma. Pero nosotros, pregunta, ¿usted la semana que terminó pecó voluntariamente? ¿Usted cree que en Jesús no hay perdón de pecados? ¿Usted cree que la sangre de Jesús no es suficiente? Vuelva a levantar la mano y le pego con un palo. Sí, claro, deje su sinvergüenzura y cambie y entréguele la vida y dedíquese a Él y límpiese de toda esa contaminación y del peso que lo asedia. Deje las cosas malas. ¿No ve que eso lo está estorbando para correr? ¿No ve que eso es lo que le está acusando para que usted levante la mano? ¿No ve que eso es lo que le está condenando? ¿No ve que por eso no puede dedicarse al Señor? ¿No ve que por eso no recibe la sanidad? ¿No ve que por eso no recibe la liberación? ¿No ve que por eso no recibe todas las promesas? Porque usted está pensando que usted no es ¿qué? Digno. Solamente Él es el digno. Y Él es el que nos dignifica. Hoy vamos a tomar, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Toca pedirle el favor a los sugieres que estén muy pilas ahí para que no interrumpan la Santa Cena. Vamos a tomar. ¿Entiende por qué todos pueden tomar la Santa Cena? Párense, por favor, los dignos. No, mentira, vamos a tomar la Santa Cena sentada. Pero ¿entiende que nadie se puede quedar sentado? ¿Que nadie puede rechazar esa sangre? Que nadie, mejor dicho, si la rechaza está cometiendo el pecado, ¿qué? Imperdonable. No ha entendido, no ha discernido el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, no la palabra de los hombres, no la enseñanza de los hombres, sino lo que leemos. Escrito está y también escrito está, Señor, que tu sangre preciosa nos libró del pecado y de la muerte, que tu sangre preciosa nos compró, nos hizo reyes y sacerdotes para el Dios Altísimo, limpió el camino para que andemos en vida nueva, Señor. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. No tenemos cómo agradecerte. Sí tenemos. Traemos esta vida, este frasco de alabastro, y lo derramamos delante de ti. Toma nuestra vida y úsala para tu reino eterno, Jesús. Si antes servimos con tanto afán para el pecado, ¿cómo no vamos a servirte ahora a ti, Señor, para la vida eterna? Úsanos, límpianos, perfecciónanos, Señor. Tú comenzaste la buena obra, tú la perfeccionarás, Señor, cada día, Señor. Pero gracias, porque ya estamos limpios por la palabra que nos hablaste, Señor, por el Espíritu de gracia. Señor, ahora mismo toda condenación, ahora mismo toda acusación, ahora mismo todo lo que el enemigo ha colocado para que no tengamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que sea quitado, Señor. Y que nosotros entendamos en qué consiste el perdón de los pecados. Y que nosotros entendamos en qué es tomar por inmunda la sangre del pacto. Y es no considerar que tu sangre nos perfeccionó una vez y para siempre. Señor Jesús, gracias que podemos celebrar este pacto nuevo en tu nombre. Amén. Mientras toma la cena, esté ahí dando gracias al Señor.